Hola, soy Marieli y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel bien me sabe venezolano. Hoy te traigo un postre de mi querida tierra, Venezuela. Y es que el bien me sabe venezolano nada tiene que ver con el bien me sabe de España. Nuestro bien me sabe tiene como característica es que la estrella de él es el coco y es un bizcocho súper húmedo, realmente delicioso, coronado con un merengue. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para esta receta vamos a realizar tres preparaciones: el bizcocho, la crema de coco y el merengue. Así que vamos con la receta. La cantidad de ingredientes, como siempre, está en el cuadro de descripción de este vídeo y también en el blog de Ponquecitos and Cakes. Allí encontrarás una descripción detallada de cada uno de ellos. Comenzamos preparando el bizcochuelo, que tiene como característica que es como una esponja y va a absorber todos los líquidos que luego le vamos a incorporar. Recuerda siempre precalentar el horno en el momento que comiences a realizar esta preparación. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar 150 gramos de harina tipo todo uso, junto con media cucharadita de polvo de hornear o levadura química. No te saltes estas partes, ya que es súper importante para una mejor textura de tu bizcocho. Y una vez esté tamizado, reservamos. En el bol de la batidora vamos a colocar las claras de 5 huevos tamaño L, junto con un cuarto de cucharadita de sal, y comenzamos a batir a velocidad media alta hasta obtener un merengue. Ahora incorporamos las 5 yemas de los huevos de una en una. No incorpores la siguiente hasta que la anterior esté completamente integrada con la mezcla. Y continuamos batiendo a una velocidad media alta. Y una vez el último huevo esté integrado a nuestra mezcla, vamos a colocarle 150 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Y esto lo vamos a hacer en forma de lluvia. Y una vez esta está integrada, vamos a incorporarle la cucharada de esencia de vainilla. Esto lo vamos a hacer a velocidad lenta para que nuestra mezcla no se baje. Y sabrás que está lista cuando se forme el punto de letra, que es que cuando queda dibujada la mezcla sobre ella y no se desaparece. Ahora, poco a poco, vamos a colocarle la mezcla de la harina con la levadura. Es importante hacerlo con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Recuerda raspar muy bien el fondo para que así la harina no se te quede allí abajo y quede todo mezclado perfectamente, evitando así que quede algún grumo dentro del bizcocho, que luce muy mal y es un grave error. Este postre venezolano lo puedes preparar tanto en un Pyrex de estos que son de cristal, de horneado. Puedes utilizar también un molde de cerámica de esos que son tan bonitos y que también te van a servir para exhibirlo, o con un molde desmoldable, ya que me gusta mucho cómo se ve, simulando que fuera un pastel, al estilo layer cake. Si usas un molde de 23 centímetros por 33 centímetros, deberás duplicar la receta. El molde que estoy usando es el de 27 por 17 para la cantidad de ingredientes que te estoy indicando. Y báñalo muy bien, ya sea con aceite o con un spray desmoldante. Ahora cuidadosamente colocamos nuestra mezcla en nuestro molde, alisamos la superficie y llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados por 35 minutos. Con calor arriba y abajo y con ventilador. Si no tienes estas opciones y tu horno es de gas, colocas el calor solamente abajo y la bandeja lo más arriba posible. Pasados los 20 o 25 minutos ya puedes pincharlo con un palito, y si este sale limpio y seco ya puedes retirar del horno tu bizcocho. Estando aún caliente, vamos a pasarle un palito o un cuchillo por todo el borde para evitar que se nos quede pegado al molde. Y pasado 10 minutos ya lo podemos desmoldar. Déjalo sobre una rejilla para que se enfríe. Y ahora vamos a preparar la crema de coco. En una olla colocamos 750 gramos de crema de coco. Puedes utilizar la leche de coco como he utilizado yo en esta preparación. Ahora incorporamos 100 gramos de azúcar granulada, que es la normal,
y un cuarto de cucharadita de sal. Como he utilizado leche de coco, le voy a incorporar 2 gramos de goma xantana. Esto lo debes omitir si utilizas la crema de coco. Removemos bien y llevamos a fuego medio alto. Mientras se va calentando nuestra mezcla, vamos a colocar en un bol 3 yemas de huevos tamaño L, junto con 50 gramos de maicena. Y batimos enérgicamente hasta que esté todo perfectamente integrado y se forme una crema. Ahora colocamos un poco de la mezcla que ya está caliente y removemos. Inmediatamente podemos incorporar un poco más y volvemos a remover. Esto va a evitar que nuestras yemas se cuajen. Unimos todo y lo llevamos nuevamente, pero esta vez a fuego medio bajo, removiendo constantemente hasta que nuestra mezcla espese. Retiramos del fuego, incorporamos un cuarto de cucharadita de vainilla y 30 mililitros de ron. Removemos enérgicamente y ahora vamos a pasar por un colador, que es muy importante, ya que de esta forma obtendremos una crema de coco de una textura muy fina. Cubrimos nuestra crema de coco con papel film tocando la superficie para evitar que así se le genere una costra. Y ahora la dejamos a temperatura ambiente y una vez fría llevamos a la nevera. Ahora prepararemos el almíbar para nuestro bien me sabe. Vamos a mezclar 300 gramos de leche de coco o crema de coco junto con 225 gramos de leche condensada. Removemos muy bien y ahora incorporamos 30 gramos de ron dorado. Removemos para que quede todo perfectamente integrado, aunque el ron es opcional. Para armar el pastel me gusta quitarle todo lo dorado que tiene el bizcocho, me parece que así se ve más bonito, pero esto es completamente opcional y divido mi bizcocho en 2 partes. En esta oportunidad voy a utilizar mi molde como plato de presentación, así que coloco una base del bizcocho en el molde y allí mismo le voy a dar un buen baño con el almíbar de coco que hemos preparado y que se encuentra bien frío. Este bizcocho absorbe este almíbar como si fuera una esponja y vamos a colocarle ese el 50% y el otro 50% a la otra mitad del bizcocho. Una vez absorba la totalidad del almíbar, vamos a empezar a armarlo colocando la crema de coco en una manga pastelera y le abrimos un orificio de alrededor de unos 5 milímetros y vamos a dibujar sobre el pastel. Esto lo puedes evitar y hacerlo simplemente con una espátula, pero a mí me gusta utilizar la manga pastelera para que así quede perfectamente nivelado el relleno del pastel. Alisamos con una espátula para que quede todo parejito e incorporamos 25 gramos de coco rallado. Estoy utilizando coco seco rallado que lo venden en las tiendas de repostería y en supermercados. Pero también puedes utilizar la carne del coco fresco y rallarla. Ahora untamos un poco de la crema de coco en la otra parte del pastel para que se adhiera muy bien al relleno. Llevamos al molde y ahora por el lado contrario vamos a colocarle el resto de la crema de coco que nos ha sobrado. Trata de esparcirlo muy bien, ya que ella va a servir de pegamento para el coco rallado que le vamos a aplicar a continuación. Esparciendo los 25 gramos de coco rallado restante. Ahora vamos a preparar nuestro merengue. Puedes utilizar merengue suizo o merengue italiano. Para el italiano llevamos a fuego medio bajo 150 gramos de azúcar con 60 mililitros de agua. Cuando nuestro almíbar logre 110 grados centígrados, vamos a batir 100 gramos de claras con un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de cremor tártaro o zumo de limón. Y una vez nuestro almíbar alcance los 120 grados centígrados, lo vamos a incorporar al merengue en forma de hilo, evitando que toque las paredes del bol y las varillas. Y lo dejamos batir hasta que se vaya enfriando y obtenga una temperatura ambiente. Si lo deseas, en lugar del limón puedes colocarle esencia de coco y saborizarlo de esta manera. Colocamos la totalidad del merengue sobre nuestro pastel. Me valgo de una cuchara para darle una forma un tanto diferente, pero si quieres puedes colocarlo en una manga pastelera con una boquilla y decorarlo.
Les vamos a dar un toque de canela que es muy importante en un bien me sabe. Y termino colocando unas hojuelas de coco deshidratado y tostado. Esto lo puedes sustituir simplemente por coco rallado y ya tendríamos nuestro bien me sabe listo para ir a la nevera, ya que se debe disfrutar muy frío. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera durante 5 días. Eso sí, te recomiendo mantenerlo bien tapado para que no se seque. Este pastel bien me sabe de coco es perfecto para finalizar una comida, para una celebración o para merendar. He cortado una porción de este pastel para que veas que a pesar de tener tantas capas, una vez frío es firme, aunque el bizcocho es increíblemente húmedo y su relleno es cremoso y delicado, donde el ron y la canela combinan perfectamente. Y es que un solo bocado de este pastel me transporta hasta mi linda Venezuela. Espero que te haya gustado este postre venezolano que he traído hoy. Y si quieres que prepare alguna otra receta que añoras de nuestra linda Venezuela, házmelo saber en la sección de comentarios y estaré encantada de compartir estas recetas tradicionales en mi canal. Nos vemos dentro de Nada Contra Bioreceta y recuerda regalarme un like que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. ¡Chao!